Hay momentos en la historia del automóvil en los que un vehículo no era simplemente un medio de transporte, sino una audaz mirada al futuro. Muchos modelos antiguos que hoy conocemos solo por fotos o salas de museos llevaban en sí ideas que se adelantaron décadas a su tiempo. Eran experimentos llenos de pasión, visiones de metal, cristal y electrónica, creados por ingenieros que se atrevieron a soñar antes de que el mundo estuviera listo para ello. Algunas de estas funciones desaparecieron discretamente porque eran demasiado complejas, caras o simplemente extrañas. Otras, en cambio, se convirtieron más tarde en estándar y hoy son algo obvio, pero todas tienen algo en común. Han marcado profundamente la forma de pensar sobre la comodidad de conducción, la seguridad y la innovación. En este vídeo descubriremos las 7 funciones más avanzadas de coches antiguos que causaron asombro en Europa y que todavía hoy se consideran hitos pioneros. Son historias de valentía, fracasos, avances y la sorprendente constatación de que el futuro a veces ya existía, oculto en vehículos que muchos han olvidado hace tiempo. 1. Dirección a las 4 ruedas del Honda Prelude de 1987. Cuando Honda presentó en 1987 el Prelude con un sistema de dirección a las 4 ruedas completamente nuevo, fue un shock para muchos conductores europeos, en el mejor sentido. De repente, un coche se movía con tal precisión, agilidad e intuición que se tenía la sensación de que los propios límites físicos se habían desplazado. A altas velocidades, las ruedas traseras giraban en la misma dirección que las delanteras, lo que generaba una estabilidad asombrosa que antes solo se conocía en vehículos de carreras altamente especializados. En la ciudad, en cambio, las ruedas traseras giraban en dirección opuesta, transformando las curvas cerradas o las maniobras de aparcamiento en movimientos lúdicos que hacían que el vehículo pareciera más pequeño de lo que realmente era. Técnicamente, el sistema estaba muy adelantado a su tiempo, y muchos expertos en Europa vieron en él el comienzo de una nueva era de control vehicular. Sin embargo, por muy prometedor que fuera este sistema, finalmente fracasó por los mismos motivos que frenaron muchas innovaciones en aquella época: altos costes de producción, reparaciones complejas y el hecho de que el mercado masivo no estaba dispuesto a pagar más por una mejor dinámica de conducción. A pesar de ello, el Prelude siguió siendo un símbolo de lo valiente y revolucionaria que podía ser la tecnología automotriz, y su sistema de dirección a las 4 ruedas dejó huellas que aún hoy son reconocibles en las modernas tecnologías de dirección. 2. Acceso sin llave de Ford en los años 80. Cuando Ford introdujo el sistema de acceso sin llave en la década de 1980, para muchas personas en Europa se sintió como un paso directo al futuro. Por primera vez, se podía abrir un coche sin la familiar inserción de una llave, solo con pulsar un pequeño mando a distancia, y las puertas se desbloqueaban solas. Para quienes iban cargados con bolsas de la compra o transitaban por calles oscuras, esto significaba una nueva sensación de libertad y seguridad. La tecnología estaba muy adelantada a su tiempo y demostró cómo la comodidad y la protección podían fusionarse en un único concepto. Sin embargo, como suele ocurrir con las primeras innovaciones, surgieron dudas. La electrónica se consideraba entonces delicada, cara y difícil de reparar. Muchos conductores confiaban más en las cerraduras mecánicas que en una señal de radio invisible. A pesar de ello, la fascinación siguió siendo grande. El acceso sin llave se convirtió en un distintivo de la comodidad moderna y atrajo sobre todo a los europeos amantes de la tecnología, entusiasmados con la idea de que un coche pudiera responder con solo pulsar un botón. Aunque el sistema al principio se extendió lentamente, debido a los altos costes de fabricación y la compleja integración, puso en marcha una tendencia que cambió toda la industria. Hoy en día, el acceso sin llave es algo obvio, pero entonces fue una valiente prueba de hasta dónde puede adelantarse el futuro. 3. La cámara de visión trasera del Buick Centurion de 1956.
Cuando el Buick Centurion fue presentado en una exposición de automóviles en 1956, parecía un vehículo de un siglo lejano. Entre todas las líneas futuristas y el diseño visionario, había una función que dejó al público asombrado: una cámara de visión trasera. Décadas antes de que las pantallas digitales fueran algo cotidiano, una cámara en la parte trasera del coche transmitía la imagen directamente a una pequeña pantalla en el salpicadero. Para la época, esto era más que un mero experimento técnico. Era un intento radical de repensar la seguridad por completo. Sin embargo, aunque muchos visitantes se asombraron y reconocieron de inmediato lo útil que podría ser esta idea, por el momento siguió siendo un sueño. La tecnología era demasiado cara, demasiado sensible y la calidad de imagen demasiado limitada. La industria lo vio más como un fascinante juguete que como una solución real. Por ello, el concepto desapareció de la escena casi tan rápido como había surgido. No fue hasta décadas más tarde, cuando las cámaras digitales se hicieron más fiables y los estándares de seguridad cambiaron, que la cámara de visión trasera regresó, esta vez no como una visión, sino como equipamiento obligatorio. Retrospectivamente, parece que el Centurion había echado un vistazo al futuro, que solo mucho más tarde alguien supo interpretar. 4. El salpicadero digital del Aston Martin Lagonda. Cuando Aston Martin presentó el Lagonda a finales de los años 70 con un salpicadero completamente digital, se sintió como si de repente uno se subiera a la cabina de una nave espacial. Los clásicos indicadores desaparecieron, sustituidos por números luminosos, gráficos y superficies sensibles al tacto, como solo se conocían entonces en las películas de ciencia ficción. Muchos conductores europeos quedaron fascinados por esta audaz visión. Un coche de lujo que no solo encarnaba elegancia, sino también un futuro tecnológico que pocos creían posible. Pero cuanto más lejos llegaba esta visión, más claras se hacían las debilidades del sistema. La electrónica era delicada, poco fiable y un desafío para los talleres de la época. Los indicadores fallaban, los sensores se volvían locos y las reparaciones eran caras. A pesar de ello, el Lagonda siguió siendo un símbolo de pura innovación, un vehículo que demostró más valentía que muchos de sus competidores juntos. Aunque el salpicadero digital pronto desapareció, dejó una impresión que influyó de forma duradera en el mundo del automóvil. Hoy en día, las pantallas digitales son algo obvio, pero el Lagonda fue el primero en mostrarnos hacia dónde se dirigiría el viaje, aunque el mundo entonces no estuviera del todo preparado para ello. 5. El Head-Up Display del Oldsmobile Cutlass Supreme de 1988. Cuando el Oldsmobile Cutlass Supreme presentó su Head-Up Display en 1988, parecía que el límite entre la tecnología y la ficción se difuminaba de repente. Información como la velocidad, las advertencias o las indicaciones de dirección flotaban directamente en el campo de visión del conductor, proyectadas en el parabrisas como una voz silenciosa del futuro. Para muchos aficionados europeos al automóvil, fue un momento de puro asombro. Por primera vez, no era necesario apartar la vista de la carretera para ver datos importantes. Todo estaba donde se necesitaba, claro, directo e intuitivo. Pero a pesar de toda la admiración, el Achaud siguió siendo un lujo demasiado adelantado a su tiempo. La producción era costosa, la integración técnicamente exigente y la demanda aún baja, porque muchos conductores no entendían por qué debían pagar por algo que les parecía extraño. Así, el sistema volvió a pasar a un segundo plano, superado por los navegadores y las tendencias de infoentretenimiento de principios de los 2000. No fue hasta la era moderna, en la que la seguridad y los sistemas de asistencia vuelven a ser el centro de atención, cuando el Head-Up Display celebró su regreso. Hoy se encuentra en numerosos vehículos premium, pero el Cutlass Supreme fue el primer coche que nos mostró cómo se siente cuando un coche no solo conduce, sino que nos habla. 6. Calefacción de asientos en el Cadillac de 1966.
Cuando Cadillac introdujo la calefacción de asientos en 1966, al principio pareció un extra de lujo para unos pocos elegidos, una función que sonaba más a fantasía de confort que a una verdadera necesidad. Pero cualquiera que se subiera a un coche en un frío invierno europeo, cuyo asiento se llenaba lentamente de un agradable calor, comprendía al instante lo revolucionaria que era realmente esta idea. De repente, el comienzo del día se sentía más suave, más tranquilo, casi como un pequeño abrazo en medio de la gélida mañana. Al principio, muchos recibieron esta innovación con escepticismo y la consideraron un lujo exagerado. Pero cuanto más conductores experimentaban la diferencia por sí mismos, más rápido se transformaba la reticencia inicial en entusiasmo. La calefacción de asientos pasó de los modelos exclusivos a la vida cotidiana, hasta que finalmente se convirtió en un equipamiento estándar en numerosos vehículos. Cadillac no solo había presentado entonces una característica de confort, sino que había demostrado cuánto pueden cambiar pequeños detalles la experiencia de conducción. Hoy en día, la calefacción de asientos es casi indispensable, pero su origen sigue siendo una prueba silenciosa de que incluso las ideas más simples pueden adelantarse mucho a su tiempo. 7. La suspensión hidroneumática del Citroën DS de 1955. Cuando Citroën presentó el DS en 1955, no era solo un nuevo modelo de coche, era una declaración técnica de un futuro que nadie podía comprender realmente. La suspensión hidroneumática hacía que el coche flotara, como si se moviera por encima de la carretera en lugar de sobre ella. Con la ayuda de líquido hidráulico y nitrógeno, el vehículo se adaptaba automáticamente al terreno, subiendo o bajando según la necesidad, y ofrecía a sus ocupantes una sensación de conducción que se hizo legendaria en Europa al instante. Para muchos, el DS fue una revelación. Un coche que combinaba confort, estabilidad y elegancia de una manera que antes parecía imposible. Pero como toda tecnología demasiado adelantada a su tiempo, esta también tenía su precio. El sistema era complejo, requería mucho mantenimiento y era caro de producir, por lo que durante mucho tiempo siguió siendo un privilegio de modelos especiales. Sin embargo, la suspensión hidroneumática sigue siendo un símbolo de la valentía de repensar radicalmente los límites técnicos. Ha influido de forma duradera en la idea de lo suave y controlado que puede ser un coche. Y aunque hoy en día rara vez se encuentra, su legado perdura en los modernos sistemas de chasis. Cuando miramos hacia atrás a estos vehículos antiguos, una cosa queda clara: la innovación no surge solo cuando el mundo está preparado para ella. Surge cuando las personas son lo suficientemente valientes como para crear algo más grande que el momento. Muchas de las funciones que hoy damos por sentadas fueron en su día objeto de burlas, críticas o simplemente ignoradas. Pero estaban ahí, escondidas en modelos que a menudo solo se valoran con un gesto de nostalgia. Cada uno de estos coches fue un presagio silencioso de lo que un día se convertiría en estándar. La dirección a las 4 ruedas, la cámara de visión trasera, el salpicadero digital o la suspensión hidroneumática, todos nos muestran que el progreso no es lineal. A veces, una idea nace, se pierde en el ruido de su tiempo y no encuentra su lugar hasta décadas después. Y quizás esa sea precisamente la magia de la antigua tecnología automotriz. Nos recuerda que la valentía, la curiosidad y la pasión son las fuerzas motrices detrás de cada gran avance. Así que, cuando hablamos del futuro de la conducción, nunca debemos olvidar que muchas respuestas ya fueron dadas por vehículos que entonces nadie entendía del todo, pero que ya sabían hacia dónde se dirigía el viaje.